Vivimos en un mundo acelerado, donde cada día parece exigirnos más. Las responsabilidades se multiplican en trabajo, estudios, familia, problemas, redes sociales, metas personales, deseos, todo compite por nuestra atención. Y, en medio de este caos, muchas veces dejamos a Dios para después. Lo buscamos solo cuando tenemos un problema, cuando sentimos miedo, o cuando ya hemos intentado todo por nuestra cuenta y nada ha funcionado. Pero la verdad es que Dios nunca quiso ser el último recurso. Él desea ser el centro fundamental, el número uno en nuestras vidas. Jesús dijo algo muy claro en Mateo, las 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es una sugerencia, es una prioridad. Poner a Dios en primer lugar no es opcional si queremos que nuestra vida tenga orden, propósito y paz. Es la clave para que todo lo demás encaje. 1. ¿Qué significa realmente poner a Dios en primer lugar? Poner a Dios en primer lugar no significa que debas pasar todo el día encerrado en oración o dejar de lado tus responsabilidades. Significa que en todo lo que hagas, Dios sea el eje de tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos y tus planes. Significa reconocer que sin Él no puedes nada y que con Él todo es posible. Es vivir conscientes de su presencia, depender de su guía y consultarle antes que a nadie. Es decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿cómo puedo agradarte con lo que estoy por hacer? Señor, dirígeme en esta decisión. Es dejar de vivir con una agenda donde Dios es un complemento y empezar a vivir una vida centrada en Él. 2. ¿Por qué es vital poner a Dios primero? Porque fuimos creados para el Colosenses 1:16. Dice, Teodó, fue creado por medio de Él y para Él. No fuimos creados para vivir por nuestra cuenta. Nuestra vida encuentra sentido y dirección cuando está conectada con su Creador. Cuando dejamos a Dios fuera del centro, nos sentimos vacíos, confundidos y sin rumbo. B. Porque Él conoce el camino. Proverbios 3:5-6 nos recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas y después nos hemos arrepentido? Poner a Dios primero significa permitirle guiarte desde el principio y no solo pedirle ayuda cuando ya te has equivocado. Sé porque el mundo es un caos. Pero, Elise, paz. En Juan 4:33 de la tarde, Jesús nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. Pero también nos da una promesa: confíen, yo he vencido al mundo. Si no ponemos a Dios primero, terminamos arrastrados por la ansiedad, la confusión, el temor y las exigencias de este mundo. Pero cuando Él está en primer lugar, su paz gobierna nuestro corazón incluso en medio de la tormenta. 3 ejemplos bíblicos de vidas que pusieron a Dios primero. Abraham. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, él obedeció sin dudar. ¿Por qué? Porque Dios era primero, incluso por encima de lo que más amaba. Y al poner a Dios primero, recibió una bendición aún mayor. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. En lugar de seguir la corriente, decidió agradar a Dios, incluso a riesgo de su vida. ¿El resultado? Dios lo honró con sabiduría, influencia y protección. Jesús, el mismo Hijo de Dios, en Getsemaní, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivió toda su vida haciendo la voluntad del Padre. Él es nuestro mayor ejemplo de lo que significa vivir con Dios como prioridad absoluta. 4. ¿Qué pasa cuando no ponemos a Dios primero? Vivimos en confusión, tomando decisiones desde la carne. Buscamos soluciones humanas, dejando de lado la sabiduría divina. Empezamos a darle valor a cosas temporales por encima de lo eterno. Nos alejamos sin darnos cuenta, y cuando todo se desordena, le echamos la culpa a Dios. Dios es un Dios de orden. Cuando Él no está en primer lugar, nada encaja como debería. Pero cuando lo ponemos en el centro, todo empieza a fluir de manera diferente. 5. ¿Cómo comenzar a poner a Dios primero? Aquí, algunos pasos prácticos. Empieza tu día con Él. Ahora lee la palabra. Conságrale tu día. No salgas a enfrentar el mundo sin hablar con tu Creador. Consulta a Dios antes de decidir. Haz de la oración tu primer paso, no tu último recurso. Haz un inventario de prioridades. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu dinero? ¿Dios está en esa lista? Obedece, incluso si no entiendes. Muchas veces
Dios nos pide cosas que no comprendemos, pero la obediencia abre puertas de bendición. Rodéate de personas que también lo ponen primero. En las malas compañías corrompen. Caminar con otros que tienen a Dios como prioridad te fortalecerá. Poner a Dios en primer lugar no es una carga, es un privilegio. Es como colocar la piedra angular en una construcción. Todo lo demás se alinea en función de ella. Cuando Dios ocupa su lugar en tu corazón, tu vida comienza a alinearse. Tus decisiones cambian, tu forma de amar cambia, tu manera de enfrentar las pruebas cambia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que funcione. No hay otra verdad que libere. No hay otra vida que valga la pena. Todo empieza por Él. Todo encaja cuando Él está primero. Uno de los mayores obstáculos para poner a Dios en primer lugar no es el diablo, ni el mundo, ni los problemas, es el ego. Ese yo interior que quiere tener el control, que busca reconocimiento, que se resiste a rendirse. El ego no quiere depender de nadie, y mucho menos de Dios, quiere ser su propio Dios. Por eso, poner a Dios en primer lugar implica morir al yo. Es una batalla interna constante, donde debemos aprender a decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo romper con ese ego que tantas veces toma el trono de nuestro corazón? En esta segunda parte, exploraremos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre rendir el yo y permitir que Dios ocupe el lugar que le corresponde. 1. ¿Qué es el ego espiritual? El ego espiritual es esa parte de nosotros que quiere que todo gire alrededor de nuestras necesidades, emociones y planes. Cree que sabe más que Dios y busca controlar todo. Se ofende fácilmente cuando no recibe lo que espera. Se compara, compite y busca aprobación humana. Resiste la corrección y la humildad. Es sutil, puede disfrazarse de buenas intenciones, de amor propio, incluso de fe. Pero al final, es el ego quien está sentado en el trono. Y mientras el ego gobierne, Dios no podrá hacerlo. 2. Jesús, el modelo de negación del yo. Jesús mismo nos dio una enseñanza clara y contundente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo: afírmate a ti mismo, síguete a ti mismo, ni ponte primero. Dijo: niégate. Es decir, muere al yo, muere al orgullo, muere al deseo de controlar todo. Jesús no solo predicó esto, lo vivió. A pesar de ser Dios, se despojó de toda gloria para servir. Lavó los pies de sus discípulos. No se defendió cuando lo acusaron falsamente. Murió en la cruz, entregando su voluntad por la del Padre. Poner a Dios primero no es solo cantar. Tú eres el centro, es vivir una vida que lo demuestra con hechos. 3. El ego en la Biblia, ejemplos que advierten a Adán y Eva. El pecado no comenzó con un asesinato ni con una gran maldad. Comenzó con el deseo de ser como Dios, de tener control, no depender. El ego los llevó a desobedecer. Bien. El rey Saúl comenzó bien, pero pronto dejó de obedecer a Dios para quedar bien con el pueblo. Quiso ofrecer sacrificios que no le correspondían. El ego lo llevó a perder el reino. Sé el fariseo en la parábola, en Lucas 18:9-14. Jesús cuenta la historia de un fariseo que oraba diciendo: gracias, porque no soy como los demás hombres. Mientras tanto, un publicano golpeaba su pecho diciendo: ten misericordia de mí, pecador. ¿Quién fue justificado? El que se humilló en Dios no comparte su trono con el ego. 4 señales de que el yo está en el trono. Te cuesta pedir perdón. Te molesta no recibir reconocimiento. Tomas decisiones sin consultar a Dios. No aceptas corrección. Oras más por lo que quieres que por lo que Dios quiere. Tu paz depende de si todo sale como tú esperas. Si estas señales aparecen en tu vida, es hora de hacer una pausa y decir: Señor, perdóname, he dejado que mi ego tome tu lugar. 5. ¿Cómo romper con el ego? Rindiéndolo en oración. Empieza cada día diciéndole a Dios: hoy renuncio a mi yo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hazlo con sinceridad, no como un ritual. El ego no se rinde una sola vez. Se rinde todos los días. Ve dejándote moldear por la palabra. La Biblia es un espejo que revela quién eres realmente. Lee la palabra no solo para sentirte bien, sino para ser confrontado. Deja que el Espíritu Santo te muestre las áreas donde aún manda el yo, sirviendo a otros. El ego quiere ser servido. Pero Jesús dijo: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando sirves a otros,
estás diciéndole a tu ego, no eres el centro. De aceptando la corrección. Proverbios 2:1 dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Dios muchas veces usa personas o situaciones para corregirnos. No huyas, agradece a la corrección. Te libera del orgullo. 6 en los frutos de rendir el ego. Cuando dejas de ponerte primero y pones a Dios en el trono, tu corazón se llena de paz, porque ya no estás luchando por controlar todo. Tu carácter se moldea, porque aprendes a depender, obedecer y confiar. Tus relaciones mejoran, porque dejas de competir, de compararte, de exigir. Tu vida toma propósito, porque ya no gira en torno a ti, sino al reino. En pocas palabras, todo empieza a encajar. 7 a una oración para rendir el ego. Padre, reconozco que muchas veces he puesto mi ego por encima de ti. He querido tener el control, recibir la gloria, manejar mi vida sin consultarte. Hoy me rendo. Rompe todo orgullo en mí. Quiero que tú seas el centro, no yo. Ayúdame a negarme cada día, a tomar mi cruz y a seguirte. Hazme como Jesús. Amén. Conclusión. Romper con el ego es uno de los actos más profundos de fe. No se trata de pensar menos de ti, sino de pensar más en Dios. Se trata de vivir una vida que diga, en cada decisión no se trata de mí, se trata de ti. Cuando muere el ego, nace la verdadera libertad. Cuando renuncias al trono, Dios toma su lugar. Y cuando Él gobierna, tu vida empieza a funcionar como fue diseñada. Vivimos en tiempos donde lo visible, lo inmediato y lo público parece tener más valor. Pero el reino de Dios opera diferente. Lo eterno comienza en lo invisible, y lo poderoso nace en lo secreto. En Mateo 6:6, Jesús nos dio una instrucción que revela el corazón de quien pone a Dios primero. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La vida de oración en lo secreto es el cimiento que sostiene todo lo demás. Es en ese lugar íntimo donde se alinean nuestras prioridades, se fortalecen nuestras decisiones y se mantiene viva nuestra relación con Dios. Sin oración, nuestra fe se debilita, pero con una vida de oración firme, todo cobra sentido. 1. ¿Qué significa Dios en lo secreto? Significa tener una relación con Dios que no depende del espectáculo, la aprobación ajena, ni de eventos especiales. Es cultivar una comunión íntima con Él en la intimidad de tu corazón, en la rutina diaria, cuando nadie te ve ni te aplaude. Poner a Dios en primer lugar no empieza en la iglesia, sino en tu habitación cerrada, en la cocina mientras cocinas, en el bus mientras piensas en Él, en la madrugada cuando decides hablarle antes de mirar tu celular. 2. La oración como prioridad, no como recurso de emergencia. Muchas personas solo oran cuando están en crisis. Pero la oración no fue diseñada como un botón de emergencia. Es una línea directa de comunicación con nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro sustento. Cuando haces de la oración una prioridad diaria, estás diciendo, ten Dios, te necesito no solo cuando todo va mal, te necesito siempre. Jesús oraba constantemente, incluso siendo el Hijo de Dios, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús no comenzó ni terminó el día sin hablar con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? 3. ¿Qué pasa cuando oramos en lo secreto? A Dios revela su voluntad. La oración no es solo hablar, es también escuchar. Muchos de los errores que cometemos vienen por no buscar la dirección de Dios en lo íntimo. En oración, el Espíritu Santo nos guía, corrige, consuela y muestra por dónde ir. Ve nuestras emociones, se alinean la ansiedad, el enojo, el miedo. Todos se calman en la presencia de Dios. En Filipenses 4:6-7 nos lo recuerda por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Si nuestra fe se fortalece. En la oración recordamos quién es Dios al hablarle, recordamos que no estamos solos, que Él es poderoso, fiel y está en control. La fe no se desarrolla con emociones, sino con comunión constante. 4 obstáculos que impiden una vida de oración constante a falta de tiempo. La excusa más común, pero todos tenemos 24 horas. La pregunta es, ¿a qué le estás dando prioridad? Muchas veces hay tiempo para redes sociales, televisión, conversaciones innecesarias, pero no para estar con Dios. No es falta de tiempo, es falta de enfoque. Ve falta de disciplina. La oración
Es una práctica espiritual que requiere constancia. No siempre sentirás ganas, pero cada vez que lo haces, estás edificando tu alma. Sentimientos de culpa. Algunos evitan orar porque se sienten indignos, pero justamente la oración es el lugar donde se sana el corazón, no donde se castiga. Dios no espera que vengas perfecto, sino sincero. 5. ¿Cómo fortalecer tu vida de oración? Establece un tiempo diario. No tiene que ser largo al principio. Pueden ser 10 minutos, pero que sean sagrados. Una cita con Dios que no cancelas por nada. Crea un lugar especial, un rincón tranquilo, tu habitación, un parque, un espacio donde puedas estar a solas con Él. Esto ayuda a crear hábito. Se habla con sinceridad. No necesitas fórmulas. Dios quiere escuchar tu corazón. Puedes decirle: Padre, no sé ni qué decirte hoy, pero aquí estoy. Enséñame a estar contigo. Usa la palabra para orar. Ora con los salmos, con promesas bíblicas. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. La Biblia alimenta tu oración con verdad y fe. 6. A orar no es solo hablar, es también escuchar. Muchos oran sin parar, pero nunca se detienen a escuchar. En lo secreto, el Espíritu Santo habla al corazón, a veces en susurros, otras con claridad. Dios no está en el ruido, sino en la intimidad. Y he aquí, el Señor pasaba, pero no estaba en el viento, ni en el terremoto fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Aprende a quedarte en silencio después de orar. Ahí muchas veces está la respuesta. 7. Frutos de una vida de oración profunda: paz en medio de la tormenta, discernimiento espiritual, fortaleza o emocional, dirección clara, gozo que no depende de circunstancias, una relación íntima y creciente con Dios. Una persona que ora en lo secreto resiste en lo público. El enemigo no teme tanto a los que predican o cantan, sino a los que oran, porque en lo secreto se gana la verdadera batalla. 8. Una oración para comenzar el hábito. Padre amado, reconozco que muchas veces he descuidado mi comunión contigo. He puesto 1000 cosas por encima del tiempo que debería darte. Hoy quiero empezar de nuevo. Enséñame a orar, a buscarte en lo secreto, a disfrutar tu presencia más que cualquier otra cosa. Haz de la oración un refugio, un deleite y el fundamento de mi vida. Te entrego mi tiempo, mi mente y mi corazón. Amén. Conclusión: Dios no busca performance, busca relación. No quiere solo tu servicio, quiere tu atención. Y eso se encuentra en lo secreto, lejos de los reflectores, en el lugar donde el alma se desnuda y Dios se revela. Cuando haces de la oración tu refugio diario, cuando buscas primero su presencia, cuando haces silencio para escuchar su voz, estás poniendo a Dios en primer lugar de verdad. Y cuando Él es lo primero en lo secreto, todo encaja en lo público. El primer pensamiento del día: en consagrar cada mañana a Dios. Introducción: los primeros minutos del día marcan profundamente la dirección del resto. Lo que pensamos, hacemos y decimos al despertar tiene un poder tremendo para influir en nuestro ánimo, nuestras decisiones y nuestras actitudes. Por eso, poner a Dios en primer lugar también implica entregarle las mañanas. En Salmos 5:3, el rey David escribió en Jehová: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No es casualidad que muchas de las personas más usadas por Dios en la Biblia comenzaban su día buscándolo, porque quien le entrega a Dios lo primero, también lo está reconociendo como lo más importante. 1. ¿Por qué es tan importante consagrar la mañana? Porque revela prioridad. Lo primero que haces al abrir los ojos revela que es lo más importante para ti. ¿Es revisar el celular? ¿Pensar en los pendientes? ¿Preocuparte por los problemas? ¿O es hablar con tu Creador? ¿Agradecerle? ¿Rendirle tu día? Cuando entregas lo primero del día a Dios, estás diciendo: tú eres más importante que todo lo demás. Porque prepara tu mente y tu corazón. La mañana es como la raíz de un árbol. Al sí está fuerte, el resto se sostiene. Orar y meditar en la palabra, al despertar, te prepara para tomar mejores decisiones, tener paz y resistir las tentaciones del día. Sé porque el enemigo ataca desde temprano. Muchas veces apenas abrimos los ojos, vienen pensamientos de ansiedad, temor o cansancio. Pero si lo primero que haces es llenarte de Dios, el enemigo no tendrá espacio para sembrar el caos en tu mente. Todos son ejemplos bíblicos de personas que buscaban a Dios por la mañana. A Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Jesús no comenzaba su jornada sin antes hablar con el Padre, y si Él lo hacía, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros. Ve a Abraham, y se levantó muy de mañana Abraham, al lugar donde había estado delante de Jehová. Abraham tenía el hábito de buscar a Dios temprano. Su fe y obediencia nacían de esa comunión continua. Se David, además del Salmo 5, en Salmo 143:8, dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. David entendía que cada día debía comenzar con la voz de Dios, no con la suya. 3. ¿Cómo consagrar cada mañana a Dios? Despiértate con intención antes de poner los pies en el suelo. Puedes decir en tu corazón: gracias, Señor, por este nuevo día. Es tuyo. Guíame. Aunque sea un susurro o una oración de 30 segundos, es un acto espiritual de rendición. Ve, crea una rutina espiritual, matutina. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Oración de entrega. Agradece. Rinde tu día. Presenta tus cargas. Lectura bíblica. Lea un salmo, un proverbio o un pasaje del Evangelio. Declaraciones de fe afirma verdades como: Dios está conmigo, hoy caminaré en su voluntad. Silencio. Quédate quieto y sensible a lo que Dios quiera hablarte. No se trata de cuánto tiempo, sino de cuánto corazón le pones. Es mejor 10 minutos sinceros que una hora vacía. Se evita distracciones. No abras el celular como primera actividad. No revises redes ni correos. Dale a Dios tu mente virgen, sin contaminarla primero con el ruido del mundo. 4. Lo que ocurre cuando consagras tus mañanas: empiezas el día con paz. Nada se compara con comenzar en la presencia de Dios, aunque las circunstancias no cambien. Tú sí cambias al estar con Él en vi, tienes mayor claridad espiritual. Dios te puede mostrar advertencias, promesas, estrategias, todo desde temprano. Se activa tu fe. Las mañanas con Dios son como gasolina para el alma. Te llenas de convicción y propósito. Desestablece un hábito que transforma tu vida. Consagrar tus mañanas crea un hábito que moldea tu carácter y tu destino. Es una inversión eterna. 5. En oración, para comenzar tus días con Dios. Padre amado, hoy me despierto reconociendo que tú eres el dueño de este nuevo día. Gracias por el regalo de la vida. Antes de cualquier otra cosa me rendo a ti. Dirige mis pasos, mis palabras, mis pensamientos. Que cada decisión esté guiada por tu espíritu. Te entrego mis cargas, mis sueños y mi corazón. Sé el primero en mi día y el centro de todo. En el nombre de Jesús. Amén. 6. ¿Y si no tengo tiempo? Muchos dicen: no tengo tiempo por las mañanas. Pero la verdad es que todos hacemos tiempo para lo que nos importa. Puedes comenzar con 5 minutos, o incluso consagrar tu día mientras te duchas, cocinas o caminas al trabajo. No hay excusas para no empezar. Solo se necesita disposición y amor. 7. Consejos para mantener la constancia. Prepara tu corazón la noche anterior. Deja lista tu Biblia o devocional. Despiértate un poco antes. 10 minutos menos de sueño no se comparan con el poder de empezar tu día. Con Dios, crea un espacio físico, un rincón tranquilo, con una silla, una vela, tu Biblia. Escribe tus oraciones. Un diario espiritual puede ayudarte a mantener enfoque. Poner a Dios en primer lugar no comienza en la iglesia ni el domingo. Comienza en tu cama, cada mañana. Lo primero que piensas, dices y haces al despertar revela si Él es verdaderamente el centro de tu vida. Cuando cada nuevo día es una oportunidad para buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, tu alma se fortalece, tus decisiones se alinean y tu corazón se llena de paz. Consagrar tus mañanas a Dios es sembrar eternidad en tu rutina diaria. Decisiones con propósito. Buscar primero su voluntad. Introducción cada día. Tomamos decisiones en algunas pequeñas, otras que cambian el rumbo de nuestra vida. Desde qué decir, a quién escuchar, cómo responder, qué camino seguir. Y aunque muchas veces pensamos que nuestras decisiones son lógicas, inteligentes, o lo mejor en el momento, si no hemos consultado a Dios, corremos el riesgo de equivocarnos. En Proverbios 3:5-6 se nos da una promesa clave: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Poner a Dios primero también significa buscar su voluntad antes de decidir. No después, no cuando todo salga mal, sino 1. El problema de decidir sin Dios. Muchos errores en la vida no vinieron por falta de inteligencia,
sino por falta de consulta con Dios en decisiones tomadas por impulso, emoción o presión, pero no por dirección divina, llevan al desgaste, al caos y a la frustración. Ejemplos comunes: elegir una pareja solo por atracción física, aceptar un trabajo solo por dinero, sin paz en el corazón, mudarse, asociarse, responder sin orar. Dios no quiere que tomes decisiones en automático. Él desea ser parte de cada paso, porque conoce lo que tú no puedes ver. 2. A la voluntad de Dios, tan perfecta y buena. Romanos 2:2 lo declara así, en doble comillas, .. que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando decides según su voluntad, ganas paz, aunque el camino sea difícil. Caminas con propósito, no por reacción. El fruto permanece, porque no nace del ego ni del capricho. Dios no es un dictador que impone, sino un Padre que guía con amor. Su voluntad nunca te destruye, siempre te construye. 3. Casos bíblicos de decisiones con y sin Dios: a Josué y los Gabaonitas. Josué fue engañado por un pueblo enemigo que se disfrazó de aliados. El texto dice, y no consultaron a Jehová. El resultado: hicieron pacto con quienes no debían. Una omisión de oración cambió el curso del pueblo. ¿Ve David antes de pelear, antes de ir a la guerra? David preguntó, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Dios le respondió. David fue y venció. Cada vez que David consultaba a Dios, ganaba. Cuando no lo hacía, fracasaba. 4. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios antes de decidir? Ahora sinceramente pregúntale con corazón humilde. Señor, ¿qué quieres que haga? No ores solo para que Dios apruebe lo que ya decidiste. Ora para que te muestre lo que Él quiere, aunque no sea lo que tú esperas. Escucha en la palabra. Dios habla principalmente a través de la Biblia. Muchas veces, el pasaje del día tiene la respuesta exacta que necesitas. No busques señales externas, sin primero mirar la verdad interna de la Escritura. Se busca paz en el Espíritu. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si hay ansiedad o presión, probablemente no es de Dios en su voluntad. Viene con paz, incluso si el camino es desafiante. Te pide consejo sabio. Dios también habla por medio de personas espiritualmente maduras. No busques solo a quien te diga lo que quieres oír, sino a quien te hable verdad desde el corazón de Dios. 5. Decisiones con propósito versus decisiones impulsivas. Decisión con propósito, consultada en oración, confirmada por la palabra, guiada por paz interior, pensada a largo plazo, centrada en glorificar a Dios. Decisión impulsiva, motivada por emociones, aprobada solo por lógica humana, acompañada de ansiedad o prisa, centrada en agradar a otros o buscar placer momentáneo. Tomar decisiones con propósito es vivir con visión eterna, no con reacción terrenal. 6. ¿Y si ya tomé una mala decisión? Dios es un Dios de gracia y redención. Si tomaste decisiones sin consultarlo y ahora estás en un lugar difícil, no huyas de Él, acércate, arrepiéntete, no con culpa, sino con humildad. Pídele dirección para corregir lo que sea posible. Permite que incluso tus errores se conviertan en lecciones para su gloria. Dios puede sacar algo bueno incluso de los caminos torcidos, si decides rendirte y obedecer a partir de ahora. 7. Una oración para antes de decidir. Señor, tú conoces mi corazón y sabes lo que hay delante de mí. Antes de decidir, quiero consultarte. No quiero seguir mis emociones, sino tu espíritu. Guíame con tu paz, háblame con tu palabra. Cierra las puertas que no son tuyas, abre las que has preparado para mí. Dame sabiduría, claridad y obediencia. Que cada decisión que tome sea para glorificarte. Amén. 8. El fruto de decidir con Dios primero. Cuando decides con Dios, el resultado trasciende lo personal, afecta positivamente a otros. La bendición es completa, no solo aparente. No vives con remordimiento, sino con paz. Estás caminando dentro de un propósito mayor que tú. Dios no te quiere controlado, te quiere guiado. Él no quiere quitarte la libertad, quiere darte dirección. Y cuando decides en su voluntad, todo encaja con propósito eterno. Conclusión: poner a Dios en primer lugar no es solo adorarlo, es también obedecerlo en lo práctico. Y no hay nada más práctico que las decisiones diarias. Por eso, quien consulta a Dios antes de actuar, camina más firme, se tropieza menos y avanza con sentido. Haz de cada decisión una oración. Haz de cada oración
una rendición. Y verás cómo, poco a poco, todo lo que parecía confuso empieza a encajar. Administrando el tiempo, talentos y tesoros, para su gloria. Introducción: todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. No somos dueños, somos administradores. Y si de verdad queremos poner a Dios en primer lugar, debemos aprender a gestionar bien lo que Él ha puesto en nuestras manos: el tiempo, los talentos y los tesoros. Lucas, las 4:10 de la tarde, nos recuerda un principio poderoso. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, la manera en que usamos nuestros recursos cambia. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a aquel que nos lo ha dado todo. 1. El principio de la mayordomía bíblica. Mayordomía significa administrar algo que no te pertenece, pero que se te ha confiado. La Biblia enseña que todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tuyo es, oh Jehová, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Poner a Dios primero en nuestra administración diaria es reconocer esto en la práctica. 2. Administrando el tiempo para Dios. ¿Qué haces con tus horas? Todos tenemos 24 horas al día. Lo que marca la diferencia no es cuánto tiempo tienes, sino cómo lo usas. ¿Dios tiene un espacio claro en tu agenda? ¿O solo lo buscas cuando sobra tiempo? Efesios 5:15-16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ve cómo honras a Dios con tu tiempo, dedicando momentos de calidad a la oración y lectura bíblica, siendo puntual y responsable en tus compromisos, sirviendo a otros, especialmente a los más necesitados, reservando tiempo para tu familia y relaciones importantes. Cuando el tiempo se consagra, la vida se ordena. Cuando el tiempo honra a Dios, Él multiplica los resultados. 3. Administrando los talentos para su propósito. ¿Qué dones te ha dado Dios? Cada persona ha sido equipada por Dios con talentos únicos: hablar, enseñar, cantar, liderar, servir, cocinar, aconsejar, escribir. 1 Pedro las 4:10 dice: en cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No fuiste dotado solo para ti. Tus talentos son para edificar el cuerpo de Cristo y extender el reino. ¿Los estás usando o los estás enterrando? Jesús contó la parábola de los talentos. El siervo que escondió su talento fue reprendido por su pasividad. Dios no solo pide fidelidad, también productividad espiritual. Usar tus talentos para glorificar a Dios es ponerlo en primer lugar en tus capacidades. 4. Administrando los tesoros para su gloria. A Dios no necesita tu dinero, pero tu corazón. Si Mateo las 6:21 lo dice con claridad: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tus finanzas revelan tus prioridades. ¿Dios está en tu presupuesto mensual? Ve el principio del dar en diezmos, ofrendas CDAD. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dar a Dios las primicias es ponerlo en primer lugar también en lo económico. Pero no se trata solo de cantidades, sino de corazón obediente. 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Sé más allá del dinero. ¿Cómo usas tus recursos materiales? ¿Tu casa es un espacio que honra a Dios? ¿Tu auto sirve para bendecir a otros? ¿Tus compras reflejan dominio propio? Cuando todo lo que tienes se pone al servicio del reino, tu vida se transforma en una ofrenda viva, sin obstáculos, para una buena administración a desorganización. La falta de planificación lleva al desperdicio. El caos en la agenda y las finanzas muchas veces es reflejo de prioridades desordenadas. Ve egoísmo guardar los talentos solo para uno mismo, usar el dinero sin pensar en el reino, consumir el tiempo solo en entretenimiento. Todo eso es vivir para uno, no para Dios. Falta de visión espiritual. Cuando no vemos el valor eterno de lo que tenemos, lo usamos de forma superficial. Pero cuando entendemos que cada minuto, habilidad y recurso puede glorificar a Dios, todo cambia. 6. Cómo empezar a administrar con Dios en primer lugar. Ahora, antes de usar, antes de tomar decisiones de agenda, dinero o proyectos, pregúntate: ¿esto honra a Dios? ¿Esto contribuye a su propósito en mi vida? Veas un plan con el agenda, tiempos específicos. Con Dios,
Sirve regularmente en tu comunidad. Crea un presupuesto donde Dios esté incluido. Busca oportunidades para usar tus dones para bendecir. Se rinde cuentas. Habla con alguien maduro espiritualmente que te ayude a mantenerte enfocado en una administración sana. 7. En una oración de consagración. Señor, reconozco que todo lo que tengo viene de ti a mi tiempo, mis talentos y mis tesoros. Perdóname por cuando los he usado, sin preguntarte, sin consultarte, sin entregártelos. Hoy quiero rendírtelo todo. Ayúdame a ser un buen administrador. Enséñame a honrarte con mis decisiones, agenda, con mis recursos, que todo lo que soy y tengo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Poner a Dios en primer lugar no es solo una actitud espiritual, es también una gestión diaria. Es mirar tu agenda y preguntarte, ¿dónde está Dios en mi día? Es mirar tus talentos y preguntarte, ¿los estoy usando para el reino? Es mirar tus recursos y preguntarte, ¿lo estoy honrando con esto? Cuando administras bien, Dios te confía más. Y cuando todo lo que tienes está rendido a Él, todo empieza a encajar con propósito eterno. Relaciones alineadas con Dios, comer bien poniendo a Dios. Primero, introducción. Una de las áreas más sensibles de nuestra vida, a menos, y también una de las más complejas, son nuestras relaciones, familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Y es precisamente en nuestras relaciones donde más se nota si Dios realmente ocupa el primer lugar. Jesús dijo algo poderoso en Mateo las 10:37 de la noche, menos 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante en amarás a tu prójimo, como a ti mismo. A Dios primero, luego los demás. Porque cuando amamos a Dios como Él merece, aprendemos a amar a los demás como ellos necesitan. Pero si tratamos de amar a las personas sin tener a Dios en el centro, tarde o temprano terminaremos hiriendo, controlando o dependiendo. 1. El error de amar sin Dios. A veces creemos que sabemos amar por instinto, pero la Biblia dice que el verdadero amor viene de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando no ponemos a Dios primero en nuestras relaciones, buscamos que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Controlamos, manipulamos o nos volvemos dependientes. Amamos con condiciones ante amo sí, te amo mientras. Nos frustramos porque esperamos de otros lo que solo Dios puede dar. Poner a Dios primero es amar con libertad, no con carencia. 2. Son relaciones que reflejan el orden divino. Cuando Dios está en el primer lugar, las relaciones no se rompen fácilmente, porque están sostenidas por algo más grande que emociones, están fundamentadas en el amor de Cristo. En la familia, honras a tus padres, cuidas tu matrimonio, sabiendo que es un pacto ante Dios. Instruyes a tus hijos en el temor del Señor. En la paria, buscas una relación basada en fe compartida, pones límites sanos y honra antes que deseo. Oras juntos, buscan dirección de Dios juntos. En las amistades, te rodeas de personas que te impulsan a crecer espiritualmente. Eres luz en medio de la oscuridad, sin comprometer tus valores. ¿Sabes cuándo alejarte de relaciones tóxicas o que te alejan de Dios? 3. ¿Cómo se ve una relación centrada en Dios? Hay respeto mutuo, porque entienden que cada uno es hijo de Dios. No hay maltrato, ni abuso emocional, ni desprecio. Hay perdón constante no porque todo sea perfecto, sino porque saben que el amor cubre multitud de faltas. Hay propósito común, no están juntos solo por afinidad, sino por llamado. Caminan en la misma dirección espiritual. Hay límites saludables cuando Dios está en el centro, no hay idolatría emocional. Cada uno tiene su espacio personal con Dios y no vive dependiendo del otro, sino compartiendo en amor. 4. ¿Cómo poner a Dios primero en tus relaciones ahora por las personas que amas? Cuando oras por alguien, tu corazón se alinea con el amor de Dios hacia esa persona. Comienzas a verlos con ojos espirituales, no solo emocionales. Busca relaciones que glorifiquen a Dios. Pregúntate, ¿esta relación me edifica o me destruye espiritualmente? ¿Me acerca a Dios o me aleja de su presencia? No tengas miedo de soltar lo que no glorifica a Dios. Él tiene algo mejor. Se practica el amor bíblico, no el emocional. 1 Corintios 13 nos muestra el verdadero amor. El amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. No es sentimentalismo, es decisión, compromiso y entrega. De ese ejemplo del carácter de Cristo, sé humilde en las discusiones, sé rápido para perdonar, sé constante en el servicio, sé veraz, leal y misericordioso. Tu testimonio puede transformar a otros sin decir una palabra. 5. En relación con uno mismo, también importa poner a Dios primero. También implica amarte a ti mismo con el amor de Dios, sanar heridas del pasado con su verdad, perdonarte por tus errores, no depender de la aprobación de otros. Verte como Él te ve en redimido, valioso, único. Una identidad firme en Cristo evita relaciones dañinas. Cuando sabes quién eres en Dios, no mendigas amor en otros. 6. Una oración para relaciones alineadas con Dios. Señor, te entrego cada una de mis relaciones. Ayúdame a amarte a ti por encima de todo, y desde ese amor, amar bien a los demás. Sana mis heridas emocionales, limpia mi corazón de toda dependencia dañina. Dame sabiduría para cultivar relaciones sanas, guiadas por tu espíritu. Y si hay vínculos que no te agradan, dame el valor para soltar. Que todo en mí refleje tu amor verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. 7. En frutos de poner a Dios primero en tus relaciones. Relaciones más profundas, menos superficiales, menos discusiones innecesarias, más comprensión, mayor estabilidad emocional, decisiones más sabias en amor, amistad y familia, libertad de amar sin miedo, sin control, sin carencia. El amor que viene de Dios no destruye, construye, no esclaviza, libera, no exige, sirve. Conclusión: poner a Dios en primer lugar transforma tu manera de amar. Ya no necesitas a otros para sentirte completo, porque sabes que tu plenitud viene de Dios. Y desde ese lugar seguro, puedes amar bien, servir con gozo, perdonar con libertad y construir relaciones que reflejan el corazón de Cristo. Cuando Dios es el centro de tus relaciones, todo encaja en el amor, la armonía, el respeto y el propósito. Viviendo para su reino, al cambiar la mentalidad terrenal por una visión eterna. Introducción. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a pensar en lo inmediato, lo material y lo visible. Pero Jesús nos enseñó a vivir de forma contracultural, a pensar no solo en lo que se ve, sino en lo que permanece eternamente. Mateo 6:33 es el corazón de toda esta serie. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner a Dios en primer lugar también significa vivir con una mentalidad de reino. No solo buscar bendiciones aquí, sino vivir con los ojos puestos en lo eterno. Y cuando aprendes a ver la vida desde esa perspectiva, tus decisiones, prioridades y actitudes se transforman por completo. 1. ¿Qué es vivir con mentalidad de reino? Vivir con mentalidad de reino es ver la vida a través de los ojos de Dios, no de la cultura. Pensar en el propósito eterno, no solo en el beneficio temporal. Priorizar lo espiritual por encima de lo material. Tomar decisiones con visión de cielo, no solo de conveniencia. No se trata de escapar de la vida terrenal, sino de vivirla con sentido eterno. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 2 son obstáculos comunes que impiden una visión eterna. A él, materialismo, vivimos rodeados de mensajes que dicen a más es mejor. Tu valor está en lo que tienes. Pero el reino de Dios dice, a la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ve la prisa y el activismo. Nos llenamos de ocupaciones que nos hacen perder de vista lo realmente importante. Nos enfocamos tanto en hacer que olvidamos ser hijos, ser siervos, ser luz. Es la búsqueda de aprobación cuando buscamos constantemente que otros nos validen. Dejamos de escuchar la voz del Padre, pero quien vive para agradar a Dios no se esclaviza por agradar a todos. 3. ¿Cómo cambiar una mentalidad terrenal por una visión eterna? Medita en la palabra. Constantemente la Biblia es el mapa del reino. Nos muestra lo que el mundo ignora. A lo débil puede ser fuerte. Lo último será primero. Perder es ganar. A morir a uno mismo es vivir para Cristo. Romanos 12:2 nos insta a renovar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ve, ora con propósito eterno, en vez de solo pedir cosas terrenales. Empieza a orar así: Señor, úsame para tu gloria. Hazme instrumento de tu reino,
Ayúdame a amar como tú amas. Muéstrame cómo invertir mi tiempo en lo que es eterno. Se ayuna de la cultura del mundo. Desconéctate regularmente del ruido de redes sociales, noticias y entretenimiento. Llénate más de palabra, adoración, comunión espiritual. El ayuno no es solo de comida, también puede ser de distracciones que te alejan del reino. En 4. Han frutos de vivir con visión, eterna a paz en medio de las tormentas. Quien vive para el reino sabe que las pruebas no son el final, sino parte del proceso. Sabe que su esperanza no está en lo visible, sino en lo eterno. Ve propósito claro, ya no vive sin rumbo. Cada acción, cada decisión, cada conversación tiene peso eterno. Sé libertad del sistema del mundo, ya no estás atado al consumismo, a la comparación o a la competencia. Eres libre para dar, para servir, para perdonar, para amar, sin interés. 5. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? A buscar el reino es buscar el gobierno de Dios en tu vida, es decir, al Señor, que se haga tu voluntad en mí, como en el cielo. Es vivir bajo sus principios, sus valores, sus leyes de gracia, verdad y amor. Ve buscar su justicia, es buscar vivir de forma recta y santa, no por obligación, sino por amor. Porque has entendido que lo eterno vale más que lo momentáneo. 6. Han cambiar tu forma de invertir a tiempo. Deja de invertir tanto en lo que se pierde y empieza a invertir en lo que permanece en tiempo con Dios, tiempo con personas, tiempo en servir. Ve dinero. Empieza a usar tus recursos también con visión eterna. Ayuda al necesitado. Apoya ministerios que predican la verdad. CG enero so, como Dios lo ha sido contigo. Se influencia, no vivas para ser famoso, vive para ser fiel. No te obsesiones con impactar multitudes. Empieza por discipular a uno. 7. A una oración para cambiar de mentalidad. Padre, muchas veces he vivido solo pensando en lo visible temporal, en lo inmediato, pero hoy quiero cambiar mi enfoque. Ayúdame a poner mi mirada en lo eterno. Quiero vivir para tu reino, no para mi ego. Enséñame a invertir mi tiempo, mis decisiones y mis palabras con propósito eterno. Que tu voluntad sea mi prioridad y tu gloria mi meta. En el nombre de Jesús. Amén. 8. Lo que ocurre cuando vives para el reino. Tu corazón se llena de gozo, no por lo que tienes, sino por lo que eres en Cristo. Tus decisiones son más sabias, porque ves más allá del momento. Dios se encarga de lo demás, porque ya no vives por lo que necesitas, sino por lo que Él quiere hacer contigo. Why ahi is cuando todas las demás cosas son añadidas. Conclusión. Vivir para el reino de Dios es vivir como ciudadano del cielo, en medio de la tierra. Es recordar que esta vida es solo un pasaje, no el destino final. Y cuando vives con los ojos en lo eterno, todo lo terrenal comienza a encajar de otra forma. Poner a Dios en primer lugar es cambiar la forma de ver, decidir y actuar. Es vivir para lo que permanece, no para lo que se desvanece. La obediencia diaria. Cuando Dios es primero, incluso cuando no entendemos introducción, una de las pruebas más reales de que Dios está en el primer lugar de tu vida, no es cuánto oras, ni cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto obedeces, especialmente cuando no comprendes lo que Él está haciendo. Obedecer a Dios es el acto más alto de fe, es decir, no lo entiendo, pero confío, no lo veo todo claro, pero sé que tú sí. No siento ganas, pero igual elijo obedecerte. Jesús dijo algo profundo en Juan, las 2:15 de la tarde, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso nos lleva a una verdad contundente. El verdadero amor a Dios se demuestra con obediencia, no con emoción, ni solo con palabras, sino con actos concretos de fe. 1. ¿Qué es la obediencia diaria? No es solo seguir los mandamientos grandes o evitar pecados visibles. Obedecer a Dios cada día significa en escoger el perdón cuando el corazón quiere venganza. Ser honesto cuando nadie te está mirando a amar al que te hirió. Hacer lo correcto, aunque no de resultados rápidos. Esperar cuando todo dentro de ti quiere correr. Sembrar cuando no ves fruto todavía. Obedecer es elegir el camino de Dios, no el del mundo, ni el de tu carne. 2. Casos bíblicos de obediencia. Sin entender a Abraham. Obedecer, sin saber a dónde. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No le dijo, solo le prometió, haré de ti una gran nación. Y Abraham obedeció, aún sin conocer todos los detalles. Ve Noé en construir cuando nunca había llovido. Dios le dijo que hiciera un arca, en tierra seca, en una época donde nunca había llovido. Y durante 120 años, construyó con fe,
aunque parecía una locura. Eso es obediencia diaria. Sé Jesús, obedecer hasta la cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo obedeció al Padre, aún sabiendo el dolor que eso implicaría. Y gracias a su obediencia, nosotros tenemos salvación. 3. ¿Por qué es tan difícil obedecer cuando no entendemos? Porque nos gusta el control. Nos cuesta soltar. Queremos saber cada paso antes de dar el primero. Pero Dios nos llama a confiar, no a controlar. B. Porque confiamos más en lo que vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces obedecemos solo si todo parece lógico, fácil o cómodo. Sé porque no queremos sufrir a veces. La obediencia duele decir no, soltar una relación, esperar una promesa, renunciar a algo. Pero en ese dolor hay propósito. Dios pulsa el corazón obediente. 4. ¿Cómo cultivar un corazón obediente cada día? Desarrolla intimidad con Dios. Mientras más lo conoces, más confías en Él. Y mientras más confías, más fácil es obedecer. La obediencia nace de la relación, no del esfuerzo humano. Ve, rinde tu voluntad. Cada mañana puedes orar al Señor, que se haga tu voluntad, y no la mía. Como Jesús en Getsemaní, debemos aprender a soltar nuestros planes. No esperes entender todo para obedecer. Dios te da luz para el próximo paso, no para el camino completo. Obedece lo que ya sabes, y Él te revelará lo que sigue. Te obedece en lo pequeño Dios. Prueba tu corazón en cosas simples, en pedirte que llames a alguien, en que pidas perdón, que te levantes más temprano para orar, que des una ofrenda específica. Quien es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. 5. En el fruto de la obediencia, paz en medio de la incertidumbre. Cuando sabes que estás obedeciendo, tu alma descansa aunque las circunstancias no cambien. Ve, dirección clara. Dios guía al obediente. Si quieres conocer su voluntad, comienza a obedecer su palabra. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Sé bendición que alcanza generaciones. La obediencia de Abraham impactó a toda su descendencia. La obediencia de una madre, un pastor, un joven, puede cambiar el destino de muchos. De autoridad espiritual. Cuando obedeces, caminas en alineación con el cielo. No necesitas gritar para tener autoridad. La obediencia te respalda. 6. Una oración de obediencia. Padre amado, reconozco que muchas veces me cuesta obedecer. Quiero entenderlo todo antes de actuar. Quiero tener el control. Pero hoy decido confiar en ti. Aun cuando no entiendo, aun cuando duele, aun cuando me siento solo. Enséñame a rendir mi voluntad, a seguir tus pasos, a decir sí cuando mi carne diga no, porque sé que tus caminos son más altos que los míos, y tus planes, mejores que los míos. En el nombre de Jesús, amén. 7. Enclaves para obedecer en lo cotidiano. Lee la palabra cada día. Ahí está su voz, su instrucción, su guía. Haz pausas para orar antes de actuar. Pregúntale, ¿qué quieres que haga? Rodéate de personas que también vivan para obedecer a Dios. Eso te fortalecerá. Haz de la obediencia tu estilo de vida, no una excepción. Conclusión: poner a Dios en primer lugar no siempre se verá como lo más lógico o cómodo. Pero cada vez que decides obedecer, incluso sin entender, estás diciéndole a Dios: confío más en ti que en mí mismo. Tú eres el Señor de mi vida, no solo de mis emociones. Prefiero caminar en fe que correr sin dirección. Y es allí, en la obediencia diaria, donde todo comienza a encajar. Cuando Dios es el centro, la vida entera se alinea a la plenitud de ponerlo. Primero, introducción después de recorrer juntos este camino en 9 partes, comprendiendo cómo poner a Dios en primer lugar en cada área de la vida: mente, corazón, decisiones, tiempo, relaciones, recursos y obediencia. Llegamos a una conclusión gloriosa: cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. La vida no se vuelve perfecta, pero sí se vuelve plena, porque ahora gira alrededor de lo eterno, lo verdadero, lo firme en Dios como centro. En Colosenses 1:17 leemos: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Dios es el centro, no solo el primero en una lista de prioridades, sino el núcleo de todo, entonces la vida se alinea con su propósito, su paz y su poder. 1. ¿Qué significa que Dios sea el centro? No es solo orar cada mañana, ni solo ir a la iglesia el domingo. Dios es el centro cuando tus decisiones nacen de su voluntad. Tus emociones son gobernadas por su verdad. Tu propósito de vida está conectado con su reino. Tus relaciones
se guían por su amor. Tus metas se subordinan a su gloria. Dios no quiere ser un agregado espiritual. Quiere ser el fundamento, el eje, la fuente de todo. 2. ¿Qué pasa cuando Dios no es el centro? La vida se fragmenta, emociones inestables, relaciones confusas, decisiones vacías, éxito aparente, pero sin satisfacción verdadera, paz momentánea, pero no constante, porque cuando otra cosa, el trabajo, el dinero, una persona, el éxito, incluso el ministerio, toma el lugar central, todo se desordena. Solo Dios puede sostener el peso de ser el centro. 3 frutos de una vida centrada en Dios, a paz que trasciende las circunstancias. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es ausencia de problemas, sino una presencia que sostiene. Ve propósito claro en cada temporada. Ya no vives por impulso o por presión. Ahora vives con rumbo, porque sabes que estás caminando, alineado con su voluntad. Sé relaciones más sana. Ya no usas a otros como fuente de identidad o de aprobación. Tu plenitud está en Dios, y desde ahí puedes amar sin exigir, servir sin esperar y perdonar sin límites. De fortaleza en la prueba. Cuando Dios es el centro, tu raíz está profunda. Viene la tormenta, pero no te derrumbas, aunque la tierra tiemble. 4. Cómo mantener a Dios como centro de todo, a rendición diaria. Cada día, de forma intencional, dile al Señor: toma el control. No quiero dirigir mi vida sin ti. Corrige mi rumbo si me desvío. Haz tu voluntad, no la mía. Ve, alimenta tu comunión sin relación. No hay alineación. Ora, escucha su voz, medita en su palabra. Haz de su presencia tu lugar habitual, no un refugio ocasional. Se evalúa tus prioridades frecuentemente. Hazte preguntas como: ¿esto glorifica a Dios? ¿Estoy haciendo esto para mí o para Él? ¿Me está acercando a su propósito o alejando? Vive con eternidad en mente. Lo que haces hoy resonará en la eternidad. Una vida centrada en Dios vive para lo eterno, aunque esté rodeada de lo temporal. 5. La plenitud de vivir para Dios. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no es necesariamente dinero o éxito humano, es paz interna, gozo espiritual, satisfacción que no depende de logros, relación íntima con Dios. Poner a Dios primero trae plenitud, porque estás viviendo para el propósito que fuiste creado. 6. Una oración para vivir centrado en Dios. Señor, reconozco que muchas veces te he tenido como parte de mi vida, pero no como el centro. Hoy quiero rendirme por completo, que todo lo que soy, hago, pienso y siento esté alineado contigo. Si hay algo que te ha quitado el lugar central, muéstramelo y ayúdame a soltarlo. Tú eres mi todo, mi fuente, mi destino. Sé el eje de mis días, el Señor de mi corazón y el propósito de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. 7. Una vida donde todo encaja. Volvamos al versículo clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No necesitas perseguir lo que Dios ya ha prometido añadir. No necesitas desgastarte tratando de hacer que todo encaje. Solo necesitas buscarlo a Él primero, y todo lo demás llegará en su momento, a su manera, en su perfecta voluntad. Cuando Dios es primero, en el caos se ordena. Las prioridades se alinean. La plenitud llega, aún en medio de la lucha. Conclusión final de la serie. Poner a Dios en primer lugar no es solo una frase espiritual, es una forma de vivir, una vida donde en cada pensamiento pasa por su filtro, cada relación tiene su marca, cada decisión se toma con oración, cada recurso se administra con obediencia, cada día comienza con Él y termina con gratitud. Esa es la vida que encaja, no porque todo sea perfecto, sino porque todo está alineado con su corazón.